Ya estamos en nuestro bloque económico y vamos a hablar precisamente del posible aumento del sueldo mínimo que anunció la presidenta Dina Boluarte en este mensaje a la Nación que dirigió, por supuesto, a toda la población el último 28 de julio ante el Congreso. Así que vamos a analizar este tema. Estamos con el profesor Edmundo Lizarzaburu de SAN para que nos dé su punto de vista sobre este tema. Profesor Lizarzaburu, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias. A ver, ¿qué le parece este anuncio? Porque en ese momento fue como, ¿no?, uno de los puntos importantes o uno de los anuncios, digamos, que más resaltó en medio de este larguísimo discurso de la presidenta Boluarte, pero luego como que el premier bajó o enfrió el tema y dijo que esto iba a ser analizado, ¿no?, por el Consejo Nacional del Trabajo, en fin, y que se espera que pronto hayan novedades. ¿Cómo analiza esta situación? A ver, yo creo que el mensaje es importante porque de alguna manera lo que quiere decir, probablemente entre líneas, es que los sueldos y las remuneraciones no han estado con una relación directa al nivel de inflación, es decir, el sueldo mínimo vital ha perdido poder adquisitivo porque los productos han subido. Claro. ¿Okay? Además está muy lejos de la canasta básica familiar, hay varios componentes que hay que analizar. Lo interesante es que se han planteado dos variables para analizar. Primero la inflación y segundo el índice de productividad. Entonces sí es importante que entendamos que el índice de productividad está calculado sobre la base de lo que se produce dividido entre las horas, ¿no?, en las horas en la cual la empresa produce o dedica para poder elaborar el producto o servicio. Pero acá, digamos que el punto que hay que tener en consideración es que el sueldo mínimo se da para las personas que están en planilla. Correcto. Es decir, el sector formal. ¿Okay? Que es el menor aquí en el país. Es un componente entre el 20 y el 25%. Así es. Entonces, yo creo que lo importante es ver la manera, porque además el ministro de Economía semanas atrás ha dicho que es importante llevar todo el régimen tributario a dos niveles, a nivel de empresa. Entonces yo creo que va a ser importante aprovechar esta oportunidad porque yo creo que es interesante ver la posibilidad de entender el sobrecosto laboral, ¿no? Es decir, si una persona gana 1.025, 1.035 o 1.000 soles, hay costos adicionales que el empresario tiene que asumir dependiendo del régimen en el cual esté. Entonces, por eso es una oportunidad interesante para promover que este potencial incremento de alguna manera termine, ¿no?, generando un aumento en la formalidad. Un aspecto que es complicado, pero en la medida en que se den beneficios y se dé todo un trabajo escalonado, yo creo que sería posible tomar esta buena noticia y materializarla con un impacto mayor, ¿no? ¿Y usted considera que la actual situación, digamos, de nuestra economía, con lo que ya mencionaba, este problema de que tenemos un mercado informal de casi el 75%, 80%, la crisis de la cual todavía no salimos, ¿no?, producto de la pandemia, luego los problemas climatológicos que hemos tenido, las crisis sociales, las protestas, en fin, todo lo que venimos padeciendo en los últimos tiempos, el dengue, en fin? ¿Ese es el escenario ideal para que se produzca finalmente un aumento de sueldo mínimo? A ver, yo creo que ¿es ideal o no es ideal? La respuesta sería, eso no es lo que hay que mirar. ¿Y qué hay que mirar? Lo que hay que mirar es, ¿los sueldos alcanzan o no alcanzan? No alcanzan. Entonces, yo creo que es momento de revisarlo. Subir los sueldos genera un impacto al empresario, definitivamente. Pero si yo incremento el sueldo y eso me incrementa la productividad y produzco más, ergo, vendo más, ergo, pago más impuestos, ergo, tengo más utilidad, mi compañía crece, es positivo. El punto clave acá es hacerle entender a los trabajadores, a las personas, a los sindicatos y en general, que no es aumentar por aumentar, sino es aumentar buscando un incremento en la productividad. ¿Okay? Si esos temas no se discuten, siempre va a pasar algo. A fin de año viene el fenómeno del niño muy complicado, el próximo año puede pasar X, Y, Z variables. Entonces, yo creo que estos temas a nivel de política nacional deberían revisarse cada 3 años, 2 años, pero que sea como que una fecha establecida, que la discusión no se establezca, lo discutimos este año y la siguiente vez se discute en el 2026, entonces todos los actores, los agentes ya tienen claro
que hay que ir trabajando, haciendo estudios, mejorando productividad, hablando con los sindicatos. ¿Por qué? Porque muchas veces es necesario que la productividad suba para justificar un potencial incremento, ¿no? ¿Y cómo es el parangón, digamos, con países vecinos o con otras realidades respecto a eso que están mencionando de ya cosas bien establecidas para ver la posibilidad de incrementar el sueldo mínimo? A ver, Perú tiene un retraso respecto al sueldo mínimo con otros países, pero también es cierto que Perú recién se ha ido encareciendo. O sea, si bien es cierto, teníamos un sueldo mínimo por debajo, el costo de vida no era tan alto como otros países. Entonces, ha habido un incremento del costo de vida, pero no ha habido el incremento del ingreso. Entonces, ahí es donde se genera la brecha. Y claro, esto impacta más a los sectores C, D y E, claro, porque de alguna manera son los sectores vulnerables. Y eso lo que ocurre o lo que genera es que la brecha social nos impacte. Entonces, este anuncio es muy positivo. Yo no percibo que el Premier le haya querido poner paños fríos. Yo creo que lo que ha hecho lo ha llevado a la parte técnica. Es decir, este tipo de estrategias tienen que ir con un buen sustento técnico, ¿no es cierto?, para que pueda de alguna manera ser aprobado. Claro, pero muchos lo pueden leer como, por ejemplo, haciendo un parangón con lo de esta famosa ya línea 2 del Metro de Lima, ¿no? Que la presidenta Boluarte se presenta en una actividad en el Callao y le dice pues a la ministra, ¿no? Ministra de Transportes, usted agilíceme este proyecto. Ese proyecto está desde 2014, ¿no? Y se ha ido postergando y postergando y ahora no se sabe finalmente cuándo va a terminar. Dicen que para el 2025, pero bueno, ahora también se presenta y dice, espero que se aumente el sueldo mínimo y luego... ¿A quién le tiras la papa caliente o la pelota? O sea, como diciéndole, ya tú encárgate, ¿no? O sea, no es tan fácil tampoco. A ver, en realidad lo que tú mencionas es correcto. O sea, veámoslo como una empresa. El presidente del directorio establece los lineamientos, ¿no es cierto? Luego viene pues el board, ¿no? Y terminan llegando los gerentes, Claro. ¿ok? Entonces yo creo que de alguna manera tenemos que como país empezar a ver las cosas positivas. O sea, todo el mundo habla que fue un discurso muy largo, que le faltó esto, que le faltó el otro. O sea, paremos llevando al nivel de fútbol, que ya empieza ahora en septiembre, o sea, paremos la pelota, ¿no? Empecemos a ver la cancha, ver lo que necesitamos y realmente empezar a fortalecer. Y si hay que hacer cambios, que se hagan los cambios. Pero lo que no se puede hacer es jugar para la tribuna, ¿no es cierto? Un punto. Y otro punto importante es darnos cuenta que para jugar necesitamos que la tribuna esté llena. Claro. Entonces, ¿cómo llenamos la tribuna? Haciendo que la gente pueda comprar la entrada. Entonces, por un lado es técnicamente hacer que los sueldos puedan subir, pero la clave es la productividad. Si ese partido que tú vas, Perú pierde, al siguiente partido no vas a querer ir. Pero si Perú gana 2-0, vas a esperar el siguiente partido. Claro. Y si jugamos con Brasil y le ganamos, o sea, el siguiente la entrada va a costar el triple y la vas a pagar, aunque no tengas. Correcto. Entonces, todo es un tema de productividad y lo más importante es que el mensaje, que la información pueda ser entendida por las personas. O sea, el trabajador dice, yo me merezco mi sueldo. Eso está totalmente de acuerdo con eso, la ley lo establece. Claro. Pero lo que también tiene que darse cuenta un trabajador es que tiene que ser productivo. Y la productividad significa generarle un beneficio a la empresa para que la empresa se sostenga. Quienes mantienen a las empresas no necesariamente son los empresarios, son los colaboradores. Entonces, a ellos es los cuales tenemos que de alguna manera darles el aliento y darles una expectativa. Porque si el sueldo mínimo sube, eso impacta en tener una asignación familiar con un porcentaje mayor y eso probablemente haga que otros sueldos puedan ir subiendo. Claro. Y dependiendo de la estrategia y el esquema que se haga, podría impactar positivamente en la formalidad, porque lo que tenemos que hacer es que haya más recaudación para que el déficit fiscal empiece a reducirse y tengamos un 2024 y un 2025 de manera positiva. O sea, ya este año, estamos a la mitad del año, faltan 5 meses en realidad, y las proyecciones de crecimiento no son las óptimas. Eso. Y sobre ese punto, ¿podría explicarle a los televidentes cuáles son las variables, digamos, que se tienen que analizar para que efectivamente se concrete esto? Creo que la inflación es una de ellas, ¿no? Y en ese sentido, en otra consulta, ¿cómo hacemos para que esto baje, que no siga subiendo y no nos siga afectando, ¿no? A ver, respondiendo a la primera pregunta, ¿qué variables ven los temas de productividad, tema de innovación, educación y eficiencia? Entonces, mucho parte porque los colaboradores estén capacitados, tecnificados, motivados, ¿ok? Al nivel de inflación, lo que está haciendo el Banco Central ha sido una estrategia que ha permitido hacer que la inflación baje por las variables internas. Pero ¿qué ocurre? La inflación en el Perú, que importa varios productos, ¿no es cierto?, y varios commodities, está siendo afectada por variables exógenas, ¿ok?
Entonces, si bien es cierto, la proyección era llegar al rango meta a fin de año y no se va a cumplir, pero lo que sí se está cumpliendo es lo que el Banco Central ha establecido, es ir reduciendo la inflación. Entonces, hay aspectos positivos que hay que señalar. Yo creo que estos 5 meses del año lo que quedaría es resaltar a lo que es importante. El mes pasado han bajado los conflictos sociales. Ok, eso hay que darle un poco más de realce. Se ha reducido la inflación, 0,5%, 0,25%, hay que resaltarlo. ¿No es cierto? Hay motivación para acceder más a créditos, hay que resaltarlo. Entonces, todos esos aspectos son las variables que hacen que el informal pueda volverse formal y que teniendo más personas formales, de alguna manera esto genere, ¿no?, una motivación a poder poner temas álgidos como el subir el sueldo mínimo vital en la mesa y poder discutirlos, porque como ese hay mucho más que hay que trabajar, ¿no? Correcto. Bien, profesor Izazagur, muchas gracias por estar aquí esta tarde en Contacto. Así cerramos entonces nuestro bloque económico de SAM.